Bueno, Corillo, ¿qué está pasando? Hola, papá. La que hay. Bueno, ya saben, mi nombre es Luis. Yo soy Jeffrey. Y cuéntame, Jeffrey. Hoy aquí estamos de nuevo en otro episodio más de Manta Podcast. Ahí estamos siempre, ¿verdad? Pendientes a las conversaciones que tenemos antes de entrar al agua y después de salir del agua. Y siempre surgen temas, así que estos temas no se van a acabar. Hay temas como locos para ahí. Hay tema para llevar, para traer y para que se quede para siempre. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de tres tipos de buceo. Tres tipos de buceo. Pero buceo es buceo, Luis. Sí, bueno, ya ustedes se han hartado de lo que es el buceo recreativo, porque eso es lo que le hemos mandado por ahí siempre a todo fuerte, ¿verdad? Entonces, para, ¿verdad?, darle un wrap-up, las últimas innovaciones que hubo en el buceo recreativo, ¿verdad? Es cuestión de cómo podemos extender nuestras buceadas, por cuánto tiempo, ¿verdad? Por todo el que tiene sus certificaciones en buceo recreativo entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? El tiempo de descompresión, los tiempos de intervalo de superficie. Exacto, que entendamos que el buceo no depende de cuánto aire hay aquí, sino que el buceo muchas veces se complica, se pone, ¿verdad? Sube de nivel, depende de lo que vayamos a hacer. Y eso es hoy que vamos a aclarar un poquito eso y a desmenuzar un poquito lo que es más allá de el buceo recreativo. Antes de darle ese paso al buceo técnico, comenzamos lo que es con el Nitrox, ¿verdad? Que el Nitrox nos permite estar mucho más tiempo debajo del agua porque aumentamos ese porcentaje de oxígeno en la mezcla de gases que hay en el tanque. Usualmente el aire se compone de un 21% oxígeno. El Nitrox tiende a subir ese porcentaje a 32, 36, que son los más utilizados. Pero como toda cosa, algo ofrece ventaja y otra cosa ofrece desventaja. Aumentamos el tiempo fondo, pero no necesariamente la profundidad. Sí, porque debido a cierta cantidad de la presión parcial de oxígeno, obviamente la presión cuando va a aumentar, cuando estamos bajando, va a llegar a una profundidad que ese oxígeno se convierte tóxico para nosotros, ¿está bien? Uno dice, diablo, pues entonces con Nitrox puedo bajar más tiempo, porque, ¿sabes? Con aire a 130 pies, lo único que podemos bucear es por 8 minutos. Ya con Nitrox. Entonces tú dices, no, pero si aumentas ese porcentaje de oxígeno, hay que tener cuenta que esa presión parcial no se vuelva tóxica para nosotros. Exacto, si aumentamos demasiado, pues, la lógica te pudiese decir, sin conocer mucho, bueno, pues aumentamos. Mientras más oxígeno tenga nuestra mezcla, pues más tiempo podemos estar ahí abajo a esa profundidad. Pues la realidad es que no. Entonces, si yo quiero bajar más de 130 pies, Jeffrey. Bueno, el oxígeno se convierte en tóxico, el nitrógeno se convierte en un problema también, así que hay que balancear la cosa. Está la narcosis, porque la narcosis que nosotros hablamos en buceo recreativo, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿sabes lo que es la narcosis? Pero no te tienes que preocupar de ella. ¿Por qué? Porque las narcosis peligrosas son después de 150 pies. Y si yo voy a estar bajando más de 150 pies, las narcosis que nos enfrentamos pueden ser peligrosas. Exacto. Pues, allá en ese caso, ¿verdad? Que ahí entramos lo que es el buceo técnico, que el buceo técnico pues tiene diferentes ramificaciones y se utiliza el buceo técnico para diferentes tipos de buceo, pero antes de entrar al buceo técnico, entonces la mezcla va cambiando. A medida que vamos descendiendo, a medida que vayamos ¿verdad?, sumando tiempo y sumando profundidad, el oxígeno es un problema, el nitrógeno es un problema, necesitamos un tercer gas que entonces mantiene esos dos bajo control para que nosotros, ¿verdad?, podamos hacer una buceada segura, que ya serían 3 gases. Ahí entonces entra lo que es el Trimix. El Trimix es el primer buceo técnico que existió en el 1991, esto es relativamente nuevo comparado con lo que es el buceo. El periodista Michael Menduno. No había nacido, yo sí. El periodista Michael Menduno, ¿verdad? Comenzó ¿sabes? Él fue el que le dio este término, ¿verdad? Pues esto estuvo desarrollándose, pero él como periodista, él tiene un montón de publicaciones sobre, ¿sabes?, en revistas de buceo. Él fue el que le dio este término de buceo técnico. Entonces, pues nada más y nada menos, se trata de meter helio a la mezcla de gases que tenemos. Ahí por eso es que tienes el Trimix. Ahora tenemos 3 gases. Mencionamos, ¿verdad? Como Jeffrey mencionó, tenemos que preocuparnos por el oxígeno, por la toxicidad, nitrógeno por la narcosis y la descompresión, y
le metemos ese helio entre medio. Las mezclas más utilizadas de Trimix son 10% oxígeno, 70% helio y un 20% de nitrógeno. Pero el helio es inerte, ¿no? O sea, Sí, es básicamente... Cuando buscamos la tabla de toxicidad para el cuerpo es .000000014 algo. Okay. So, casi nada, ¿sabes? Es casi completamente inerte. El único efecto es, ¿verdad? Que cuando tú inhalas helio, ¿qué pasa con la voz? Vas a salir hablando como una hormiga. Sí, y el dolorcito de garganta, va a estar presente. Bueno, los que han respirado helio de un globo, saben de lo que estamos hablando. Sí. No, entonces, otra de las cosas más importantes en buceo técnico es que tienes que andar con más de un equipo. Oye. Siempre. Casi todos los buceos técnicos tienes que andar con... Oye, un buzo técnico es casi un astronauta. O sea, quiere decir que no me puedo ir con mi reguladorcito que compré ahí en eBay. En Temu. No puedo irme con... No, definitivamente no, gente. Definitivamente no. Tienes que primero tener el equipo que aguante oxígeno, porque usualmente... Estamos hablando de Trimix. ¿Para qué yo quiero Trimix? Pues para bajar 400 pies. Exacto. O cosas absorbitantes. A la hora de subir, hay que hacer las paradas de descompresión. Ya es parada de descompresión, no es parada de seguridad. O sea, estamos entrando en descompresión a propósito, con conocimiento, y ahí pues obviamente dentro de la planificación de la buceada se toca ese tema. Por eso es que se le llama, eso es lo que es el buzo técnico. No es como el buzo recreativo, que hay espacio para pequeños errores o para pequeños liqueos de aire. Ya en buzo técnico todo tiene que ser perfecto. Bueno, tiene que ser perfecto y por muchas razones, y por varias de ellas es porque por lo general entramos en cuevas, hacemos penetraciones, ¿no? de barcos hundidos que están a unas profundidades brutales, o sea que no hay superficie. En buceo recreativo, por ejemplo, tenemos el naufragio. Puedes bucear alrededor del naufragio, qué sé yo, pero al momento que penetras el naufragio ya se convierte en buceo técnico. Primero que el naufragio siempre hay un desbalance con los magnetos y la brújula está... So que tienes que tener bien consciente ¿verdad? Tu sentido de dirección debajo del agua. Referencias visuales. Exacto. Todas esas cosas. Y segundo, todo lo que sea overhead environment, ¿verdad? Que quiere decir que no puedes subir directo a la superficie, eso lo conlleva, o sea, eso lo categoriza como un buceo técnico. Porque, pasó una emergencia, te quedaste sin aire, no puedo, y vamos a subir a la superficie. No. Es otro plan completamente distinto. Wow. Y entonces, por ejemplo, en el Trimix necesitan más de un equipo. ¿Por qué? Porque tienes que tener un equipo que tolere el helio y tienes que tener un equipo que tolere altas cantidades de oxígeno. ¿Por qué? Al momento que hacemos parada de descompresión va a ser con Nitrox 40 a profundidad y ya cuando estemos llegando a la superficie quizás tengamos oxígeno puro antes de llegar a la superficie. Oye, algo tan simple como los O-rings. Los O-rings del tanque no son los mismos O-rings que usamos para aire. Cuando hay porcentajes altos de oxígeno y de helio, hasta los O-rings tienen que ser. Sí, ya cuando estamos hablando de Nitrox, ya tienen que cambiar el equipo bastante y los mismos tanques tienen que pasar por otro tipo de pruebas y toda esa cuestión. Pero, ¿sabe? Como ya hemos mencionado por encimita, ¿sabe? Además de Trimix, existe lo que es el buceo de cueva, buceo técnico, que es caverna, ¿verdad? Cuevas es bien interesante porque Cuevas tiene dos categorías. Una es buceo de cueva, ¿verdad? Normal. Y otra es lo que es exploración de cuevas. O sea que por primera vez entrar a una y marcarla. Sí, y marcarla. Yo de verdad, ahí sí no me coge. Yo estoy loco por ser cave diver, pero a mí dame una línea. Ahí dame una línea que yo la vea ahí tranquilo y por ahí mismo regreso. Y que esté durita, que no esté partida, porque esta partida no va. Oye, porque esa gente que se meten a explorar, brother. No. ¿Sabes? No, hay que ser claustrofóbico. Hay que ser demasiado bravo. En las redes había un video bien famoso por ahí de un tipo que tú me lo enviaste, de ahí metiéndose por un charco. No, pero qué increíble. ¿Qué habrá ahí, mano? ¿Qué habrá ahí debajo? Sí. No enseñaron qué había ahí debajo. Entonces, otra de las cosas que, ¿verdad? Yo me quiero ser buzo técnico porque llevo 23 años buceando como buzo recreativo. Y pues uno también, no es que no se enamore, pero es que uno también busca evolucionar y retarse, ¿verdad? Pero casi siempre los buzos técnicos es para demostrarte que tienes más pecho en el pelo que tú. Un pelo en el pecho, lo dije al revés. Más pelos en el pecho que tú. Esa gente, soy buzo técnico. No, mentira. Vacilando. Y esa flotabilidad de un buzo técnico tiene que estar. Mira,
yo les quiero confesar que cuando yo me hice instructor de RAID, eso es una agencia que empezaron como buzo técnico solamente y expandieron ahora para buzo recreativo. Obviamente se llevaron muchas costumbres de lo que es el buceo técnico. Entonces cuando yo hago ese crossover, ¿verdad? Un saludito a Tony Cerezo, yo espero que algún día vea el podcast. Mano, y ese tipo en la piscina, con una flotadera neutra asquerosa, ¿sabes? Brutal. Te estoy hablando que en la piscina todavía es la hora que yo tengo que mover un poco los pies. Obviamente también, ¿qué pasa? Que influye en la chapaleta, pero eso es otro tema. Ese tipo en la piscina sin mover nada, así. Quietecito, con la flotadera neutra. Y ya tú sabes, él es instructor examiner de NAWI, ¿sabes? El tipo lleva años. Bueno, yo creo que desde que se creó el buceo técnico, él ya estaba metido ahí. El tipo tiene 62 años, o yo creo que él... Sí, él, ¿no? En 91 fue los otros días. Sí, yo creo que él empezó con el movimiento... Aquí en Puerto Rico, él llegó a ser el único, ¿verdad? Instructor technical examiner. Él podía ser instructores técnicos. ¿Sabes? El tipo es una demencia y lo tenemos aquí en Puerto Rico. Y en verdad llegó a controlar el Caribe y toda esa cuestión. Pero sí, gente, buzo técnico, Manta Divers ahora mismo, a través de la agencia RAID, puede certificar buceo técnico, gente. Si ustedes quieren elevar su nivel de buceo al buceo técnico, pueden comunicarse con nosotros a través de la agencia RAID. Tony Cerezo va a estar ofreciendo cursos técnicos aquí. Ya saben, gente, lo que es cueva, lo que es buzo de compresión. Trimix está un poquito apretado, pero rebreathers, incluso rebreather, no hablamos de rebreather, pero eso podemos sacarle podcast, un episodio completo a hablar de rebreather. El que nunca ha visto con rebreather, la palabra lo dice, sí mismito. Reciclamos, ¿verdad? El rebreather está bien brutal, porque lo que tú exhalas, el sistema tiene la capacidad de separar lo que todavía puedes volver a utilizar y lo que no, lo descarta. Y es un equipo, un circuito cerrado. Cerrado, no hay burbuja. No hay burbuja, sí. Está brutal. Está brutal porque el que llega a comprarse un rebreather, porque primero, el que llega a comprarse un rebreather es como nosotros que nos llegamos a comprarle el Lamborghini o el Porsche, ¿entiendes? Porque en verdad es extremadamente caro. Sí. Pero el que llega a comprarse un rebreather, yo creo que nunca vuelve a tocar un circuito cerrado. Adiós, abierto, perdóname. Abierto. Porque de verdad que ofrece muchísimas ventajas. Y entonces, pero sí. Más bien eso sería lo que, ¿verdad? Rapiendo lo que sería el buceo técnico. Hay mucho más, pero ¿verdad? Obviamente no lo podemos hablar absolutamente todo aquí. Y yo creo que esto es una buena oportunidad, el tema del buceo técnico, para que volvamos a hacer otro episodio. Lo desmenucemos y hablemos un poquito de la... Sí, porque acuérdense, estamos aquí hablando una pequeña introducción, porque ahora vamos a hablar de lo que es el buceo comercial. Y el buceo comercial, ese episodio va a estar bien chévere. Bien bueno. ¿Está bien? Pero aquí estamos dándoles una pequeña introducción de lo que son los tipos de buceo, ¿verdad? Vamos a hablar de buceo comercial con personas que ejercen el buceo comercial. Vamos a ver los equipos que se utilizan. Vamos a estar en el field. Va a estar bien bueno. Pues gente, para que sepan, el buceo comercial es el primer buceo que existió. El primero. Sí, la gente piensa que es el buceo de Cuba. No, el buceo autónomo no lleva más de 100 años. Bueno, sí, más bien el buceo autónomo se patentizó en 1950, 1940 por ahí. Sí, no lleva 100 años el buceo de Cuba. Estamos hablando que lo que es el buceo comercial, gente, es el primer buceo que existió. Claro. ¿Está bien? Entonces estamos hablando que eso, obviamente el buceo se transporta desde la era medieval, que la gente se ponía en tubo, pero anyways, vamos a hablar de lo que es la real, de lo que es cuando se patentizó y se certificó el buceo comercial. Estamos hablando que eso fue para el 1837. Yo me imagino que tiene que ver con los barcos. Sí, ¿sabes? Estamos hablando que para ese tiempo estamos al peak, ¿sabes? de la revolución industrial. ¿Qué pasa? Ya cuando empieza esta chavienda de la revolución industrial, empiezan estos barcos, estas maquinarias grandes. Pues todo lo que tenía que ver con el agua, ¿qué pasó? Se podría porque ¿quién le va a dar mantenimiento? Exacto. Pues ahí es donde empezó, ¿verdad? Esa creación del casco, se creó el casco y se creó un traje pesado con botas de plomo. Y el primer equipo se daba aire por una maquinaria que era manual. Marcos nos dice que era así como una bicicleta, pero con...
Sí, era Como manual. pedalear como Sí. si fuera pedalear. Entonces, luego pues se inventó lo que es la maquinaria para brindar aire a través de una manga y toda esa cuestión. Así que básicamente esto inicia el buceo, la historia del buceo en general comienza con el buceo comercial porque había que trabajar, o sea, había que cruzar esa frontera que es la superficie del agua, porque allá abajo habían cosas, o sea que no se había pensado para mirar los peces y para disfrutarlo, hasta mucho después, o sea que comenzamos. Sí, el que empezó con ese viaje, pues ya saben que fue ya Cousteau. Sí, exacto. Pero al principio todo era trabajo, específicamente para trabajo. Entonces, también vale la pena mencionar que para la Segunda Guerra Mundial también fue el pic de cuando encontraron que el fondo del mar salía petróleo. Ahí se crearon las petroleras. ¿Sabes? Estamos hablando que las petroleras bajo el mar están a 800 pies. Sí. Wow. ¿Sabes? Eso es buceo de saturación, gente. ¿Sabes? Te estamos hablando que esa gente bajan allí y se tienen que tardar como una semana en volver a la superficie. Tienen ese barco gigante que hacen esa gente para darle mantenimiento a las petroleras, tienen su cámara de descompresión abajo. Y la van. Y la van subiendo, es una campana, ellos le dicen una campana. Entonces tú te metes. Mira, hay un documental bien brutal, gente, que se llama The Last Breath. Yo lo recomiendo, ¿verdad? A la gente que padece ansiedad como yo, les va a parecer un poquito fuerte porque en verdad, o sea, fue un accidente que pasó en el Mar Rojo. Entonces, las condiciones del mar no estuvieron buenas y esa gente estaban allá abajo, 800 pies, dándole mantenimiento a un Ulrich. Entonces, al momento de que el mar se volvió crazy, el barco perdió el control, la estabilidad y se fue. ¿Qué pasa? Ellos están conectados, no sé si ustedes han visto cómo los buzos comerciales, ¿sabes? Con ese casco y todo ese traje que parecen astronautas, están conectados por un cordón que ellos le dicen el umbilical. Entonces, la posición que estaba ese buzo, el barco sale de control y el umbilical de él se le pilla en la petrolera. ¿Qué pasa? Pues llegó el momento en que partió. Sin comunicación, sin fuente de aire. Sí, ellos tienen unas botellas de emergencia que Bueno. es 5 minutos. Sí, eso es para qué sé yo, Sí, entonces, mitigar cualquier cosa pequeña. para darles, ¿verdad? No quiero darles spoiler, ¿verdad? Pasan un número de cosas y tienen que ver lo que pasó después de ahí. Pero nada, el propósito es para que ustedes vean, ¿verdad? Tengan una visualización de lo que es el buceo comercial de saturación, porque el buceo comercial también tiene diferentes ramas. La saturación se puede decir que es uno de los trabajos más peligrosos en el mundo, ¿sabes? Y tenemos que, ¿sabes? El estar allá a profundidades por tanto tiempo, tan constante, literalmente te quita años de vida. Es lo que tú decías al principio cuando iniciamos el podcast. De hecho, creo que lo mencionaste en el primer episodio. Si nosotros bajáramos allá y nos quedáramos allá abajo viviendo bajo presión, el cuerpo se adapta y ahí nos quedaríamos. El problema es porque tenemos que volver a superficie. Entonces ahí es donde vienen todas estas cosas. Sí, entonces estamos hablando que el buceo comercial en general, de los trabajos más peligrosos del mundo, saturación, yo me atrevería a decir que es de los más peligrosos de ellos, pero simplemente, ¿verdad? Por el cambio de presión, porque como dice Marco, el pana mío, la electricidad y el agua mezclan. Oye, tienes que utilizar allá abajo herramientas que no son compatibles con el agua simplemente y aún así el buceo comercial lo realiza, ¿no? Sí, porque ¿sabes? En buceo comercial pues obviamente están los que soldan, que eso es una disciplina, están los que construyen, los que dan mantenimiento a barcos grandes, ¿sabes? También el buceo comercial también tiene sus diferentes disciplinas. Oye, estamos hablando de que los niveles de dificultad se elevan a cosas. Oye, Luis, yo te estaba contando el otro día y se lo cuento a ellos. Yo, para nada que ver con buceo comercial. Yo, ¿verdad? Sé dónde estoy, sé dónde estoy ubicado y aquí está Marcos presente, que él es un buzo comercial y a veces me da miedo hablar de este tema porque él está ahí, pero él va a estar un día de esto frente a cámara. Yo tuve una experiencia al buceo comercial bien interesante dentro de mi open water. Yo sé que Luis no me regaña, Luis me felicita, pero me dice, loco, pero sabes que tienes que tener cuidado. Porque a mí yo recibí una llamada para un trabajo comercial y lo realicé y era recuperar una cadena de una barcaza que se rompió entrando en la bahía de San Juan. Esa cadena se rompió
del remolcador. Era una barcaza de vagones gigantesca. Una barcacita. No, una barcaza, y su madre. Y esa cadena me imagino que no pesaba. No, cada eslabón de la cadena era de este tamaño. Cada eslabón. O sea, se llaman de cada eslabón. Y yo no sé yo no sé si cada eslabón pesaba 80, 100 libras, no sé. La cadena se parte y pues me llama un empleado de la compañía, me pregunta si yo puedo hacer la recuperación. En ese momento ellos sí tienen buzo comercial, pero en ese momento el buzo comercial no estaba disponible. Y yo le digo, vamos a evaluar la situación. Y yo me llevo entonces a un buzo que fue conmigo, un dive master que fue conmigo ese día. Y entre los dos hicimos la evaluación, hicimos el primer descenso por la misma cadena. Estábamos ya en puerto, porque la cadena se rompe, pero la barcaza la remolcaron hasta el muelle. Y amarrado ya, bajamos por la misma cadena, hicimos el descenso, eran 42 pies aproximadamente. Encontramos por donde podíamos agarrar la cadena. Y entonces entre la misma maquinaria que tiene ahí, que estaba la misma compañía que se le rompió la cadena, tiene una maquinaria, tiene unas barcazas que pueden jalar la cadena, pues simplemente lo que hicimos fue amarrarla con unos shackles y ellos sacaron la cadena. Fue bastante sencillo, ¿verdad? Lo considero bastante sencillo, pero fue una experiencia de buceo comercial y a mí me voló la cabeza, porque a mí me encantó. Tú sabes, y se lo contaba a Marco, que Marco hace eso todos los días. Y él, mi pequeño saltamonte. Pero para mí fue una cosa grandísima. Oye, Jeffrey, y te tengo una pregunta. ¿Y la visibilidad cómo está? Papi, no había visibilidad. La cadena estaba llena de babote. La bahía de San Juan es babote. O sea, te estoy hablando de que cuando llegamos al fondo, tú ponías tus pies y era un babote. Y la cadena estaba sucia. Cuando la cadena se movía por lo más mínimo, desprendía todo el fango, todo el babote. Y tú no veías nada. Yo no veía a mi compañero. Nosotros nos teníamos que, literalmente, darnos señales por tacto. O sea, mira, estoy aquí. Y yo lo veía a él, teníamos que pegarnos de cerca. O sea, ni las linternas funcionaban muy bien ahí porque automáticamente prendíamos o sea, la misma linterna, pues teníamos que bajar por la misma cadena, todo era tacto. Y lo logramos. Amarramos la cadena, subimos a superficie, dimos la señal, sacaron la cadena y súper bien. Y ellos mismos allí la soldaron, soldaron y salió la barcaza tenía que salir ese mismo día y salió todo bien. Gracias a Dios Sí, se pudo hacer el trabajo en el tiempo que había. Sí, gente, eso son de las otras cosas que, ¿verdad? Como uso comercial tú te enfrentas. ¿Sabes? La mayoría de los buzos comerciales trabajan a cero visibilidad. Cero. ¿Sabes? Y tienen que estar mecaneando, soldando. Tú le miras las manos al pana mío, a Marco, y las tiene todas, ¿sabes? Amorretoneadas y con callo, porque es normal que se lleven, ya tú sabes, los cantos. Sí, porque no, ¿sabes? Tus ojos son tus manos. Sí. Así fue, así es. Tus ojos son tus manos. Y yo sé que cuando tengamos a Marco frente a las cámaras del podcast de Manta, y ese episodio viene por ahí prontito, va a estar bien bueno, vamos a ver parte del equipo que utilizan, vamos a conocer de primera mano los testimonios de ellos mismos, y vamos a ver visuales y esas cositas, pues lo van a entender un poquito más. Así es, gente. Y nada, ya saben, el buceo tiene otras disciplinas, y, ¿verdad? Si a usted no le molesta arriesgar sus vidas y meterse buzo comercial, verá, eso paga muy bien. ¿Viste? Si no tienen problema arriesgar sus vidas. Si ustedes son de la gente que, no me importa, todo que sea por los chavos. Vamos allá. Verá, el buceo comercial paga bien, gente. Aunque me electrocute con la máquina de soldar, ya de eso. Oye, yo lo tengo ahí en la lista, estoy haciendo unos trámites con el ejército paga lo que es la escuela de buzo comercial. Y duro. mira, eso está muy, muy cercano en mis destinos de coger lo que es la academia de buzo comercial. Duro. So, ya saben, gente, comenten cuáles son temas que quieren escuchar. Como dijo Jeffrey en el capítulo anterior, videos que ustedes deseen que nosotros reaccionemos o dudas que ustedes tengan, por favor comenten. ¿Está bien? Estamos ready, nos vemos en el agua y nos vemos la próxima.